Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida al curso piloto de dron, capítulo plan de entrenamiento. En este video vamos a ver la variante número 2 del desplazamiento izquierda y derecha. Debemos tener en cuenta que el movimiento izquierda y derecha es con respecto al piloto. No importa hacia dónde apunte la nariz del dron. Derecha es a la derecha del piloto e izquierda es a la izquierda del piloto. En esta variante vamos a girar el dron 45 grados a la derecha o movimiento yaw 45 grados a la derecha y vamos a llevar el dron a la izquierda. Luego retornamos al sitio de despegue y aterrizamos. Luego vamos a girar el dron 180 grados a la izquierda o movimiento yaw 180 grados a la izquierda y vamos a llevar el dron a la derecha. Luego retornamos al sitio de despegue. Para lograr la ejecución de la segunda variante de desplazamiento izquierda y derecha, vamos a utilizar palanca izquierda, aumenta potencia hacia arriba, disminuye potencia hacia abajo, movimiento yaw derecha, palanca izquierda a la derecha, movimiento yaw izquierda, palanca izquierda a la izquierda. El ejercicio consiste en lo siguiente: vamos a despegar el dron, vamos a rotarlo 45 grados a la derecha, moviendo la palanca izquierda hacia la derecha hasta lograr el giro de 45 grados, luego soltamos. El dron va a quedar mirando hacia allá. Entonces luego vamos a hacer desplazamiento a la izquierda. Para hacer el desplazamiento vamos a llevar la palanca derecha en diagonal 45 grados hacia abajo y la izquierda. Luego retornamos al punto de despegue llevando la palanca derecha hacia arriba y hacia la derecha. Entonces haciendo una diagonal de 45 grados y aterrizamos. Luego volvemos a despegar. Giramos el dron 180 grados hacia la izquierda, moviendo la palanca izquierda a la izquierda hasta completar el giro 180 grados. Y soltamos. En este momento el dron va a estar mirando hacia esta posición. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a la derecha, bajando la palanca, haciendo una diagonal hacia abajo y hacia la izquierda con la palanca derecha. Entonces vamos a llevar la palanca en este sentido. Muy despacio, ¿no? Y nos devolvemos llevando la palanca hacia arriba. Este movimiento de diagonales es complicado por lo que tiene componentes horizontales y verticales, entonces a veces no logramos, digamos, los desplazamientos exactos porque, pues, digamos, calcular los 45 grados no es tan fácil, pero es parte de la dinámica de este ejercicio. Listo. Vamos entonces, despegamos 45 grados a la derecha y vamos a la izquierda. Detenemos y vamos ahora a intentar llevarlo a la derecha y aterrizamos. Segundo ejercicio: giramos 180 grados a la izquierda y vamos a llevar el dron suave a la derecha. Detenemos y retornamos a la izquierda y aterrizamos. Allí vimos que nos desplazamos un poco adelante, la dificultad, digamos, del movimiento. Entonces tenemos que jugar con esta palanca y aterrizamos. Entonces el objetivo, ¿cuál es? Aquí ya se van volviendo un poco más, de un mayor grado de dificultad el movimiento por las diagonales y por el desplazamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr, digamos, que encontrar el ángulo adecuado
para hacer el desplazamiento. Usualmente no vamos a encontrar de una vez los ángulos de los desplazamientos perfectos, digamos, en planos en línea recta, pero podemos ir corrigiendo, digamos, en la medida que vayamos viendo lo que está haciendo nuestro dron. ¿Qué es lo importante aquí? Que esa corrección sepamos cómo hacerla. Entonces, que si vamos a la derecha y tenemos una inclinación de 45 grados, pues saber hacia dónde, sobre qué cuadrantes que tenemos que hacer la diagonal. Podemos hacer la cantidad de variantes que queramos. Es muy importante en la medida en que los ejercicios empiezan a ser más difíciles, generar más variantes. Entonces primero girar hacia unos lados, hacia otros, porque en muchas ocasiones este mismo cuadrante puede significar un desplazamiento adelante dependiendo del qué tan girado esté el dron con respecto a nosotros. Entonces este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a tener en cuenta. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulesio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.